¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar con nuestras meditaciones sobre la escatología bíblica en esta serie que se llama Estamos viviendo los últimos tiempos. El estudio del día de hoy tiene que ver con una pregunta natural en el estudio de la profecía bíblica. Ya hemos visto que la Biblia nos revela que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia experimentará el rapto en el cual el Señor Jesucristo nos va a tomar para Él y nos quedaremos con Él, por lo que dice ahí en Juan 14 y en Primera Tesalonicenses 4. Y respondimos a la pregunta de que la iglesia no pasará por la tribulación porque el rapto va a ser antes de la tribulación. Ya sabemos qué va a pasar con la iglesia después del rapto. Compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa por el servicio que hayamos hecho al Señor. Bueno, pero una pregunta importante que debemos contestar es: ¿qué va a pasar entonces con Israel? ¿Qué pasará con Israel? ¿Cuál es el futuro de Israel? Porque si establecimos que hay una clara división entre el plan profético para Israel y el plan profético para la iglesia, significa que si la iglesia va a pasar por la iglesia va a pasar por el rapto y ser salva de la tribulación, entonces ¿qué va a pasar con Israel? Bueno, es una pregunta cuya respuesta realmente es amplia y eh, nos llevaría mucho tiempo de estar estudiando cada profecía que encontramos en la Biblia sobre el plan profético de Dios sobre Israel. Pero para entender lo que va a pasar con Israel, debemos primero tener claro las cosas que Dios le prometió a Israel. Recordemos que Dios siempre cumple lo que Él promete. Si Dios determina algo, es porque lo va a hacer hasta su último momento, hasta su última consecuencia. Entonces debemos entender qué cosas le prometió Dios al pueblo de Israel para ver cómo es que Dios lo va a cumplir. Bueno, un tema importante en la profecía bíblica es, y en general de la teología, es el estudio de los pactos. Si leemos la Biblia vamos a encontrar que Dios ha establecido diversos pactos con su pueblo a lo largo de la historia bíblica. Hay diversos pactos, vamos a ver aquí solamente tres de ellos, porque son los que marcan en buena medida el cumplimiento de las profecías de Dios hacia su pueblo. Bueno, estos pactos incluían promesas que Dios le hacía a Israel como nación, y debemos entender que hay dos tipos de pactos. En la Biblia vamos a encontrar que hay pactos incondicionales y pactos condicionales. El pacto incondicional es cuando uno de los dos entre quienes se hacía el pacto, solo uno de ellos es el que iba a cumplir o el que se iba a comprometer a hacer algo. Ese es el pacto incondicional, donde solamente una de las partes es quien va a hacer las cosas, la otra parte no. El otro tipo de pactos son los pactos condicionales. Un pacto condicional es en el que las dos partes se comprometían a hacer algo. El pacto se cumple si esta parte hacía lo suyo y la otra parte hacía. Si los dos cumplían o si los dos hacían las cosas que se comprometían a hacer, entonces el pacto era efectivo y era válido. Bueno, pues Dios estableció pactos de los dos tipos, y solamente vamos a ver aquí, lo decíamos, tres pactos, donde vamos a identificar cuáles de esos tres pactos son condicionales y cuáles son incondicionales. Bueno, un primer pacto importante que vamos a recordar es el pacto que hizo Dios con Abraham. En los estudios o en los libros de teología lo puede encontrar usted como el pacto abrámico, porque lo hizo Dios con Abraham. Bueno, ¿dónde encontramos ese pacto de Dios con Abraham? Pues lo encontramos por lo menos en dos pasajes, en Génesis 12, 1 al 3 y en Génesis 17, 7 al 8. En Génesis 12, que es donde se empieza a mencionar la historia de Abraham, dice ahí en los versículos 1 al 3, Génesis 12:
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí empieza el pacto. Y haré de ti, fíjese, Dios está hablando, Dios es el que está hablando aquí a Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí vemos una primera mención del pacto que Dios hizo con Abraham. En otra parte donde se vuelve a mencionar este pacto es en Génesis 17. Vamos ahí, si tiene su Biblia, siga por favor las citas. Génesis 17, versículos 7 al 8. Y dice Génesis 17, del 7 al 8. Estableceré mi pacto entre mí y ti, está hablando Dios, y tu descendencia después de ti en esas generaciones, por pacto perpetuo. ¿Cuál pacto? Pues el que le había dicho desde Génesis 12. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Bueno, aquí estamos encontrando muchas cosas importantes. En primer lugar, Dios le promete así a grandes rasgos 4 cosas a Abraham. La primera, le promete una nación grande, ser padre de una multitud de nación, pero también de muchas naciones, y padre de una nación que iba a ser Israel, y padre de otras naciones, como iban a ser, por ejemplo, los edomitas, los árabes, en fin. Abraham, entonces, a Abraham se le promete una nación grande. Eso lo dice tanto en Génesis 12 como en Génesis 17. Ve ahí rápidamente en Génesis 12:2, que es donde se menciona esto. En la primera parte del versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Primer promesa, una nación grande. Dios le promete a Abraham hacer de él una nación, una descendencia tan numerosa como las estrellas. 2, segunda promesa, ahí mismo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le promete a Abraham engrandecer su nombre. Y si usted lee todo el libro de Génesis, y de hecho toda la Biblia, va a encontrar que Abraham era el modelo de fe de todo el pueblo de Israel. Los judíos se enorgullecían de ser hijos de Abraham. ¿Se acuerda de una de tantas de discusiones que tuvieron los fariseos con el Señor? Ellos le decían al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos se enorgullecían de descender de Abraham. ¿Se acuerda cuando en Lucas 2, cuando Juan el Bautista está predicando, les dice a los fariseos, y no se sientan orgullosos de ser hijos de Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras? Para los judíos, Abraham era sinónimo de fe. El héroe nacional de los judíos era Abraham. Ellos se gloriaban en ser hijos de Abraham. Entonces, realmente aquí vemos cómo Dios cumplió la promesa, engrandecer el nombre de Abraham. Y no solamente con los judíos, los árabes, porque ellos descienden a través de la línea de Ismael, ellos también se consideran a sí mismos descendientes o hijos de Abraham. Entonces Dios le establece aquí 2 promesas primeras a Abraham. La primera, una nación grande, una descendencia numerosa, y engrandecer su nombre. Y pues vemos que así fue. Si usted lee todo el Antiguo Testamento y buena parte del Nuevo, Abraham es sinónimo de una vida que agradaba a Dios, un modelo de fe. Bueno, tercer promesa que Dios le hace a Abraham, dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le promete a Abraham una bendición especial a quienes lo traten bien, pero también un castigo, maldición, a quienes lo traten mal.
Y a lo largo de todo Génesis, de todo el Antiguo Testamento, vemos esa promesa. Dios le promete a Abraham que las naciones que traten bien a su descendencia, Dios las iba a bendecir. Pero las naciones que trataran mal a su descendencia, que maldijeran a su descendencia, Dios los iba a juzgar. Este es un punto clave para el juicio de Dios ante las naciones. Llegado el momento vamos a ver que Jesús, cuando venga a establecer su reino en la tierra, va a juzgar a las naciones. ¿Cuál va a ser la base del juicio del Señor hacia las naciones? ¿Cómo trataron a Israel? Ahora, si esto lo vemos en la historia reciente, vemos que Dios sigue manteniendo esa promesa. Por muchos años, Estados Unidos, por ejemplo, ha sido o fue, y yo creo que sigue siendo, una nación ampliamente bendecida por Dios, porque desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siempre ha estado manteniendo relaciones de protección hacia Israel. En términos generales, Estados Unidos ha estado en buenos términos, en buenas relaciones con Israel, y Dios ha bendecido a Estados Unidos. Vemos que a pesar de todo sigue siendo la primer potencia económica y mundial del mundo. Entonces la bendición que tiene Estados Unidos, o la posición mundial que tiene Estados Unidos, en buena parte es porque Dios está cumpliendo en ellos esta promesa. Estados Unidos ha protegido, ha estado de parte de Israel, y Dios, fiel a su promesa a Abraham, ha bendecido a Estados Unidos. Entonces aquí vemos otra parte importante, una protección o bendición y una maldición en reciprocidad a cómo las naciones tratan a Israel. Y también Dios le promete a Abraham que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que Jesús era judío, Jesús era descendiente de Abraham. Jesús nos salvó. ¿Qué más bendición para la humanidad, para todas las familias de la tierra, que el mismo Salvador que fue descendiente de Abraham? Entonces, por la parte humana, Jesús era hijo de Abraham, y la bendición que nos dio el Señor, pues precisamente es la salvación. Y la cuarta promesa que le hace Dios a Abraham, la leímos ahorita en Génesis 17 al 7, una posesión perpetua de la tierra de Canaán. Aquí también está otra base para entender el conflicto árabe-israelí que viene desde 1948, desde la época de la década de 1940 hasta la fecha, el enorme y aparentemente sin fin conflicto que tienen los judíos con los palestinos, con los árabes, sobre la posesión de Judea, de Jerusalén, de Palestina. Es por esto, porque Dios le prometió a Abraham que Abraham iba a poseer la tierra perpetuamente. O sea que los judíos por derecho divino son dueños de Palestina. Pero aquí hay una cosa importante. Vamos a ver otra vez Génesis 17 para que entendamos quizá desde alguna nueva perspectiva el conflicto árabe-israelí. Dice 17:7, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Israel desde 1940 hasta la fecha ha peleado por poseer la tierra. Ellos apelan a esta promesa. Usted puede decir, bueno, pues sí, tienen razón, aquí Dios se las prometió, pero lo que Israel no ve, y muchos a veces no vemos, es que Dios no le dice a Israel, y tú vas a pelear por la tierra y tú la vas a ganar. No es así. Aquí dice en el versículo 8, y te daré a ti. Dios es quien le va a dar a Israel la tierra. No es que Israel por sus propias manos, por sus propios medios, por sus propias armas, tenga que conquistar Jerusalén y Palestina y toda la zona que está allá en Medio Oriente. Por eso Israel nunca va a poseer la tierra por sus propios medios. Por eso siempre van a estar en choque, siempre va a haber guerra entre los palestinos y los judíos, porque ellos están por su propio esfuerzo queriendo cumplir la promesa que Dios hizo. Pero aquí estamos viendo claramente que Dios es el que se prometió, a que Dios se las va a dar. Entonces esto todavía no se cumple.
No se ha cumplido porque dice que se las va a dar por morada perpetua. Entonces, hay 4 promesas básicas sobre el pacto abrámico. Una nación grande, engrandecer su nombre, protección, bendición y maldición a las naciones, dependiendo cómo traten a su descendencia, y una posesión perpetua de Canaán. Ahora, vea usted que este pacto es un pacto incondicional, porque en ningún momento Dios le dice a Abraham, pero si tú me desobedeces, entonces ya no. Pero si tus hijos me desobedecen, entonces ya no los voy a bendecir. No, vea que en todos estos pasajes Dios es el que dice, y haré, y te daré, y yo seré. Dios está hablando en primera persona. Significa que Dios no le estaba pidiendo nada a cambio a Abraham. Dios decidió hacer ese pacto con Abraham y Dios decidió él mismo comprometerse. O sea que quien va a cumplir este pacto no era Abraham ni sus descendientes, era Dios. Entonces, este es un pacto incondicional. No estaba sujeto a que Abraham hiciera o no algo. Dios se comprometió a hacer las cosas. Ahora, este pacto Dios lo ratificó a los hijos de Abraham. O sea, Dios lo ratificó a Isaac y Dios lo ratificó con Jacob. Porque recuerde que Abraham tuvo en un principio 2 hijos, Ismael y después Isaac, y luego otros más. Pero el hijo de Abraham que iba a cumplir la promesa de una bendición era Isaac. Por eso el pacto de Dios con Abraham lo ratificó Dios con Isaac. Vamos a ver Génesis 26. Si tiene su Biblia, vea Génesis 26 y vamos a ver desde el versículo 1 al 5. Dice ahí: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac, aquí está hablando de Isaac, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Le suena eso? Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El mismo pacto lo está haciendo, más bien lo está ratificando Dios con Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios repite, no es que Dios hiciera ahora un pacto con Isaac, no, era el mismo pacto. Pero ese mismo pacto Dios lo va a ratificar a Isaac, porque a través de Isaac es donde venía la línea del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Después sabemos que Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y quién va a continuar este pacto que hizo Dios con Abraham? Bueno, pues Dios confirma este pacto con Jacob. Vamos a ver en Génesis 28. Ve ahí Génesis 28, del 10 al 17. Es un poquito extenso, pero vamos a leerlo. Dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios se subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Ya lo ve, es el mismo contenido, es el mismo pacto. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios ratifica el pacto de Abraham, que hizo con Abraham, lo confirma con sus hijos, con Isaac, y después con su nieto Jacob. Entonces, estas promesas los judíos las conocían, porque los judíos conocían el Antiguo Testamento. Y si usted lee desde ahí hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, va a encontrar una y otra vez muchas referencias al pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces los judíos sabían que Dios había hecho un pacto con su padre Abraham, el cual incluía engrandecer el nombre de Abraham, el cual incluía hacer de ellos una nación numerosa,
el cual prometía bendecir a las naciones que bendijeran a Israel y maldecir a las naciones que maldijeran a Israel, y algo importantísimo para los judíos, poseer la tierra de Canaán para siempre. Eso lo conocían todos los judíos sabían eso. Bueno, entonces dijimos que ese es un pacto incondicional porque Abraham no tenía que hacer nada. Él mantenía su fe y Dios es el que hacía todo. Entonces, primer pacto que debemos entender es el pacto de Dios con Abraham. Segundo pacto que es importante conocer es el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, o el conocido como pacto mosaico o pacto sinaítico. Bueno, ¿dónde está eso? ¿En qué consiste este pacto? Vamos a ver en Éxodo 19. Vea usted ahí en su Biblia, Éxodo 19. Vamos a ver el otro pacto que hizo Dios con su pueblo, pero ese es un pacto de una naturaleza realmente diferente. Vamos a leer Éxodo 19, versículos 3 al 6. Dice ahí: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel. Está ponerse en contexto. Israel salió de Egipto, Dios los sacó de una manera milagrosa, los llevó a través del mar, les dio providencialmente comida, agua, y les dice Dios: a ver, ya vieron cómo yo los saqué de Egipto porque yo los quise sacar de ahí, y han visto cómo los traje desde Egipto hasta donde están ahorita. Ahora, si ustedes se comprometen conmigo, versículo 5, dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Aquí está la condición. El pacto de la ley mosaica, la ley que Dios dio a Israel a través de Moisés, es un pacto condicional, porque aquí lo dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí está la causa. Ahora vamos a ver el efecto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios les dice: si ustedes se comprometen a obedecer mi ley, si ustedes me obedecen, entonces van a ser un pueblo especial para mí, y van a ser un reino santo, van a ser una nación especial entre todas las naciones. Ahí, si se da cuenta usted, Dios está estableciendo un nuevo pacto. Bueno, nuevo en ese tiempo. Y el pacto consistía en que Dios les iba a dar su ley, y los judíos se iban a comprometer a cumplirla. Si la cumplían, iban a ser un pueblo especial y un pueblo santo para Dios. Pero si no la cumplían, iba a haber consecuencias. Israel pareciera que nada más se quedó con la última frase, ¿no? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero ese es un pacto condicional. E Israel dijo que sí. Si fíjese el versículo 8. Moisés le dijo a Israel todo lo que Dios le dijo, y el pueblo contestó. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Israel se comprometió. Israel dijo: sí, aceptamos. Nos comprometemos a cumplir tu ley, Dios, para que seamos tu pueblo santo. Ve cómo ahí hay una condición. Dios se compromete a bendecir a Israel si Israel cumplía. Pero Dios promete castigo a Israel si Israel desobedecía. Entonces, aquí estamos viendo las bases del pacto de Dios con Israel. El pacto de la ley, o el pacto sinaítico, es un pacto condicional. Israel entonces debería obedecer la ley. Si no lo hacía, entonces iba a haber consecuencias. Ahora, ¿en qué consistía esta condición? Ya dijimos: obedecer o desobedecer. Ahora, si las bendiciones terrenales que Dios prometía eran tres. La primera: iban a ser un pueblo escogido entre todas las naciones. Dice: serán mi especial tesoro, versículo 5. Pero también les promete ser un reino de sacerdotes, segunda promesa. Tercera promesa: un pueblo santo. El pacto sinaítico, el pacto de la ley de Moisés, o el pacto mosaico, incluye esas tres promesas: ser un pueblo escogido y especial, bendecido por Dios; un reino de sacerdotes, o sea, un reino de gente que conocía a Dios y que conocía su ley;
y un pueblo santo, un pueblo que obedecía a la ley de Dios, un pueblo que se iba a distinguir entre todas las naciones. Entonces aquí estaba la condición obediencia o desobediencia. Ahora, si el pueblo obedecía, había promesas de bendición. Si usted lee todo el libro de Deuteronomio, va a encontrar una y otra vez cómo Dios está exhortando a los judíos a obedecer. No vamos a leerlo todo, pero sí le menciono para que después usted lo pueda leer con calma. Tan solo si usted lee Deuteronomio 28, si usted lee Deuteronomio 28, va a entender, me atrevo a decir, el 90% de todo lo que sigue del Antiguo Testamento. Si usted entiende Génesis, Deuteronomio 28, va a entender por qué Josué, jueces, reyes, Esdras, Nehemías, los profetas, una y otra vez hablan de advertencias de juicio, una y otra vez habla de que el pueblo pecó, una y otra vez venían pueblos a devastar y a llevarse a Israel de cautiverio. Todo porque aquí estaba en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 nos habla de esa condición de obediencia y de desobediencia. Si usted lee Deuteronomio 28 del 1 al 14, la primera sección, digamos, va a encontrar todas las bendiciones que Dios le promete a Israel si cumplía su pacto. Pero en Deuteronomio 28, del 15 al 68, o sea, la otra segunda y enorme parte del capítulo, va a encontrar todas las consecuencias y juicios de Dios si el pueblo desobedecía. Por eso le decía, si usted entiende bien Deuteronomio 28, va a entender una muy buena parte de todo el Antiguo Testamento. Y algunas partes del Nuevo Testamento también. Bueno, porque ahí Dios está explicando las consecuencias de obedecer su pacto o las consecuencias de desobedecer su pacto. Entonces, el pacto de Dios con Moisés, bueno, con Israel a través de Moisés, es un pacto condicional. Y en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Reyes, Crónicas y en los Profetas, usted va a encontrar cómo se cumplía al pie de la letra lo que dice ahí. Tan solo si usted lee Reyes y Crónicas, va a encontrar cómo si el rey obedecía la ley de Dios, todo el pueblo obedecía y servía a Dios y Dios prosperaba el reino. Pero cuando el rey desobedecía a Dios y se iba en pos de ídolos, el pueblo también desobedecía y también se iba en pos de ídolos y Dios castigaba al pueblo. Una y otra vez vemos cómo sucede eso. No es más que el cumplimiento de Deuteronomio 28. Bueno, entonces el pacto de Dios con Moisés es un pacto condicional. Un pacto que Israel tenía que obedecer para que Dios lo bendijera. Si usted se da cuenta, en este pacto no está la iglesia. Significa que todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento hechas a Israel son solo para Israel, no son para la iglesia, porque la iglesia ni siquiera se ha mencionado aquí. Por supuesto que la iglesia ya estaba en los planes de Dios, porque en Efesios 1 nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero en la revelación que encontramos en estos primeros libros de la Biblia, la iglesia todavía no figura en el cumplimiento terrenal. Ahora, si usted se da cuenta, el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con Israel a través de la ley son pactos donde se va a cumplir en la tierra. Son bendiciones terrenales. No es de que Abraham dijera, ay sí, pues es que voy a poseer en un sentido espiritual la tierra. No. No es que Israel dijera, bueno, es que las bendiciones de Dios tengo que verlas aquí espiritualmente. No. Recuerde que ya hemos dicho que la profecía y toda la Biblia se debe entender e interpretar de forma literal. No es que Israel estuviera ahí espiritualizando las promesas de Dios. No. Si Dios le dijo a Israel, vas a poseer la tierra para siempre, es que Israel así lo entendía. Y si no me cree, ¿por qué cree usted que los judíos se andan matando con los palestinos hasta la fecha? Porque ellos entienden que la promesa que le hizo Dios a Abraham se va a cumplir de forma literal. Entonces así es como debemos entender la profecía, un cumplimiento literal de lo que dice Dios. Bueno, el tercer pacto que debemos tener claro es el pacto que hizo Dios con David, o el pacto davídico, como lo encontraría usted en algunas Biblias de estudio o en algunas obras de teología. Bueno, el pacto de Dios con David, como su nombre lo dice, lo estableció Dios con su siervo David cuando era rey.
Vamos a ver segundo de Samuel. Ve ahí en su Biblia, segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 6. Segundo de Samuel 7, versículos 12 al 16. Dice, está hablando Dios a David. Y cuando tus días, dice Dios hacia David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido, será estable eternamente. Un pacto importantísimo que hace Dios con David. Recuerde que para estos tiempos David ya era rey. Ya Saúl había muerto, David ya llevaba varios años en el trono, David había vencido a sus enemigos, David había establecido ya las bases firmes, las fronteras del reino, y David era reconocido como el gran rey de Israel que había traído paz, que había librado a Israel de sus enemigos y que les trajo a los judíos la tan ansiada paz. Y resulta ser que, si usted lee el contexto anterior, que David empieza a pensar en construir un templo a Dios. David quería construir, usted sabe que David era un adorador, y como es natural, David decía, bueno, yo vivo aquí en palacios y Jehová sigue viviendo ahí en un tabernáculo hecho de tela y de madera. Y David dispone a construir un templo, pero si usted se fija, Dios le dice a David, David, yo no habito en templos, yo no necesito un templo. Y tú no lo vas a construir porque tú has derramado mucha sangre. Por eso le dice Dios a David, un hijo tuyo es el que va a construir el templo. Ahora, recuerda que ya hemos dicho también que la profecía en muchas ocasiones tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Todos sabemos que quien construyó el templo fue Salomón. Pero si seguimos leyendo los versículos, vamos a encontrar que Salomón no cumplió todo lo que dice aquí, hasta el versículo 16. Significa que aquí debemos entender que hay un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Bueno, vamos a ver cómo entender esto. En primer lugar, este pacto, que también se menciona en Primera de Crónicas 17, del 11 al 14, Primera de Crónicas 17, del 17 al 14, si usted los compara, es casi textual las palabras que están en estos dos libros. Bueno, vamos a identificar en primer lugar que desde el versículo 12 hasta el 16 de segundo de Samuel 7, el que se compromete a hacer algo es Dios. Fíjese, versículo 12, dice, yo levantaré, dice Dios, yo levantaré. Versículo 13, y yo afirmaré. Versículo 14, yo le seré y él me será. Versículo 14, yo le castigaré. Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino. Dios es el que se está comprometiendo a hacer las cosas a David, o en este caso al descendiente de David. David no tenía que hacer nada. Incluso ahí, si usted ve el versículo 14, dice, y si tu hijo, si tu descendencia se aparta de mí y peca, yo no me voy a apartar de él como lo hice con Saúl. Lo voy a castigar, sí, le voy a dar de azotes, pero no me voy a apartar de él. Entonces aquí el pacto que hizo Dios con David es un pacto incondicional. Es un pacto donde Dios iba a cumplir todo, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos tienen este pacto? Bueno, principalmente el pacto con David contiene 5 elementos. El primero, Dios le promete a David que un hijo suyo edificaría el templo. Todos sabemos que esto lo cumplió Salomón, pero Salomón lo cumplió de una manera parcial, porque lo que sigue después no lo cumplió Salomón. Entonces, primer elemento del pacto con David, construir el templo. Su descendencia iba a construir el templo. Segundo elemento,
Dios va a afirmar el trono de David, es decir, Dios va a poner firme, va a perpetuar el trono de David. Siempre habría un gobernante descendiente de David. Por eso en las genealogías de los reyes se registra cómo venían desde David. Por eso en Mateo 1, la genealogía que presenta Mateo de Jesús viene desde Abraham pasando por David. Porque Mateo presenta a Jesús como el rey descendiente de David que por derecho legal le pertenecía el reino, que era el que tenía que gobernar. Bueno, entonces la segunda promesa es afirmar el trono de David. Tercera promesa, engrandecer el nombre de David. Así como dijimos que si había un modelo de fe para los judíos era Abraham, un modelo de rey para los judíos era David. Sin duda, David fue el modelo de rey que los judíos esperaban obtener otra vez. Por eso era tan importante que un sucesor de David estuviera siempre en el trono, porque tenía que replicar lo que David había hecho. Incluso si usted lee en el libro de Reyes y Crónicas, va a encontrar que muchas veces cuando un rey era bueno, decía: e hizo lo bueno delante de Jehová como lo hizo David su padre, aunque no fuera directamente el hijo, tal vez era el nieto, el bisnieto o el tataranieto de David, pero cuando un rey hacía algo bueno, muchas veces dice ahí, e hizo lo bueno como hizo David su padre. ¿Sí? Bueno, entonces, engrandecer el nombre de David. Cuarto elemento, Dios no se apartaría de la descendencia de David como lo hizo con Saúl. Lo que sí promete Dios es que si la descendencia de David se apartaba y cometía pecado, Dios le iba a dar de azotes, y ahí lo dice, Dios lo iba a azotar. Y eso se cumple. Si usted ve el libro de Reyes, de Crónicas, Jeremías, Ezequiel, Daniel y demás, va a encontrar cómo Dios castigaba a los reyes que desobedecían en cumplimiento al pacto que hizo Dios con David. Y la quinta promesa del pacto, establecer el trono de David para siempre. Un descendiente de David iba a gobernar a Israel por la eternidad. El Mesías que esperaban los judíos tenía que ser un descendiente de David, porque Dios así lo había prometido. Ahora, las promesas que hizo Dios a David eran en un cumplimiento terrenal. Fíjese que no habla aquí de un reino espiritual, no, es un reino terrenal. Los judíos entendían, por eso los celotes, recuerda usted que se mencionan los celotes ahí en Mateo, en los evangelios, y en los macabeos, por ejemplo, los celotes eran gente muy nacionalista que quería imponer el trono de David a través de las armas. Bueno, pues los judíos entendían un cumplimiento literal del pacto de Dios con David, y los judíos así lo entendían. Por eso era tan importante a los judíos entender que Jesús era descendiente de David. Si usted ve Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y en Génesis y en Mateo 1:17 otra vez habla de las genealogías desde Adán hasta Abraham, y de Abraham hasta David, y de David hasta Cristo. Y si usted lee en Mateo 9:27, dos ciegos escuchan que Jesús pasa ahí, y cómo se refieren a Jesús. Dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En Mateo 20, 30 y 31, otra vez: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En la entrada triunfal, ¿qué decían las multitudes cuando iba entrando Jesús a Jerusalén sentado en un burrito? Decían: Hosana al Hijo de David. Cuando un judío decía la frase Hijo de David, estaba hablando de la promesa que Dios le hizo a David. Por eso los fariseos, los sacerdotes, detestaban que el pueblo dijera eso, porque cuando el pueblo le decía a Jesús hijo de David, los fariseos sabían, como el pueblo, que estaban diciendo que la gente reconocía que Jesús era ese descendiente de David que iba a gobernar sobre de ellos, pero los fariseos no lo querían. Hay suficiente evidencia en los evangelios para entender que Israel, y especialmente sacerdotes, fariseos, escribas, todos ellos sabían quién era Jesús.
entendían quién era Jesús y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, pero no lo quisieron. Entonces no podemos decir, bueno, pues pobrecitos, no se dieron cuenta. Sí se dieron cuenta, sí sabían, por eso lo querían matar, porque no querían que él fuera su rey. Y la gente lo sabía, por eso decían, hijo de David, ten misericordia. Decían, sálvanos, hijo de David, tú eres quien nos va a gobernar. Bueno, porque los judíos entendían que el reino era terrenal. Incluso los mismos apóstoles, los discípulos, antes de que Jesús ascendiera al cielo, ellos todavía le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿ya vas a poner tu reino aquí en la tierra? Vamos rápidamente a Hechos 1. Hechos 1, versículos 6 al 8. Les dicen los discípulos a Jesús. Desde el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vea la pregunta, Señor, ¿ya vas a poner tu reino? Los discípulos estaban convencidos que Jesús era el rey. Y la pregunta es, Señor, ¿ya vas a gobernar? Y Jesús les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les dice, a ver, eso a ustedes no les toca saber, pero para que no se queden con la preocupación, van a recibir poder para cumplir la orden que yo les di en Mateo 28:20. Entonces los discípulos entendían y sabían y esperaban que Jesús ya gobernara sobre ellos. Los judíos entendían un reino de Cristo, del Mesías, literal y terrenal. Ahora, estas promesas las encontramos a lo largo de toda la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, Isaías 9, 6 a 7, dice ahí que el Mesías, dice, establecería el trono de David, sobre el trono de David. ¿Ya lo ve? Isaías 9, que leemos mucho en las épocas de Navidad, habla sobre ese Mesías que iba a venir y que iba a sentarse en el trono de David. Miqueas 5:2 también habla del trono de David. Entonces los profetas están llenos de menciones a ese Mesías, a ese Cristo, a ese elegido que iba a venir a gobernar literalmente sobre la tierra. Y si usted ve, la iglesia no figura en esto, porque la iglesia tiene otro plan. Bueno, entonces encontramos, hermanos, que todos estos pactos, todas estas promesas que hizo Dios a Israel desde los tiempos de Abraham, pasando por Moisés y por David, son promesas de un reino terrenal, bendiciones terrenales, cumplimiento en la tierra. Y así lo entendían los judíos. Bajo ese entendimiento, entonces, lo que vamos a ver en el siguiente devocional va a ser más claro y vamos a tener todavía mejor una distinción entre por qué la iglesia y por qué Israel tienen un plan profético diferente. Ya lo dijimos, no son dos pueblos diferentes. Es un solo pueblo conformado por la nación de Israel y por la iglesia. Dios así lo decidió y Dios así lo revela en su palabra. Entonces, estas bases que vimos hoy nos van a permitir entender correctamente qué señales el mundo e Israel debe esperar ver, porque nosotros no. ¿Qué señales el mundo e Israel debe esperar ver cuando venga el Señor? Por eso, pues lo veremos en el siguiente devocional. Por lo pronto, hermanos, que este devocional nos permite entender que Dios cumple lo que promete y lo cumple al pie de la letra. Entonces, hermanos, pues esperamos que el siguiente devocional podamos estar unos momentos y compartir la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga.